Bienvenidos a todos una vez más a nuestra clase número 8 del Evangelio de Marcos de la Escuela Bíblica Esdras. El día de hoy vamos a estar compartiendo lo que es el capítulo 8, verso 27, hasta el último verso del capítulo 9. En esta nueva sesión damos comienzo al segundo libro de estas tres divisiones grandes que habíamos mencionado al principio de clase. Los alumnos que han estado desde la primera clase tendrán una hoja que yo les repartí donde mencionábamos esta división del Evangelio de Marcos. Recuerdan que el Evangelio de Marcos comienza en el capítulo 1, verso 1 con la declaración, el título que le da Marcos acerca de quién es Jesús y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. En el capítulo 1, verso 2 al verso 13 vemos la parte introductoria donde a través de diferentes medios se presenta a este Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Seguido de esta introducción comienza la primera etapa, el primer libro, la primera división de este Evangelio, que abarca desde el capítulo 1, verso 14, hasta el capítulo 8, verso 26. En este libro, a su vez, se podía subdividir diferentes capítulos. El primer capítulo nos narra la historia del ministerio de Jesús en Galilea de manera temprana. El segundo capítulo es el ministerio tardío de Jesús en Galilea. El tercer capítulo es el ministerio alrededor de Galilea. Y finalmente termina este primer libro con la sanidad de un ciego. Dijimos también en la clase pasada que esta sanidad del ciego funciona como un gancho del primer libro al segundo libro que inicia del capítulo 8, verso 27. Antes de entrar a este segundo libro, me gustaría que juntos recordemos un poco lo que hemos visto en este primer libro que abarcaba del capítulo 1, 14 al capítulo 8, verso 26. En esta primera parte del libro se quiere presentar quién es Jesús. La pregunta que tenemos que hacer para poder entender este primer libro es ¿quién es Jesús? Porque Jesús, a través de diferentes manifestaciones, diferentes obras, diferentes enseñanzas, lo que trata de transmitir a la multitud y a los discípulos es que Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. A pesar de este gran esfuerzo que Jesús realiza, tanto la multitud como los discípulos no llegan a entender este mensaje que Jesús quiere transmitir. Si hablamos solamente de las personas que están fuera de la relación con Jesús, o sea, aquellas personas que se acercaban a Jesús con una intención diferente o ponían dudas acerca de quién es Jesús, dentro de todo sería muy normal, es muy normal que ellos no llegaran a entender quién es Jesús. El problema es con los discípulos. Aunque en el capítulo 4 vimos que a ellos se le ha sido revelado este secreto, este misterio del reino de Dios, de la salvación, estos discípulos seguían sin entender. Y es por eso que la clase pasada habíamos mencionado en relación al milagro de la sanidad del ciego con el estado espiritual de los discípulos, porque ellos, aún viendo, no podían ver. Aún oyendo el mensaje de Jesús, no podían entender. ¿Cuál es la gran diferencia que podemos encontrar con estas personas que están fuera de Jesús, que no tienen ninguna relación con Jesús, con los discípulos? Porque si solamente vemos desde la perspectiva de que ambos grupos, ni unos ni los otros, han entendido el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, en realidad están en la misma condición. La ventaja que tenían los discípulos es que a pesar de que no entendían, estaban con Jesús y tenían el privilegio de poder acercarse a Él y preguntar para que de una manera progresiva vayan entendiendo este mensaje de poco a poco. Es verdad que el aprendizaje de los discípulos era lento, pero sin embargo, en este segundo libro que vamos a ver desde el capítulo 8, verso 27, hasta todo el capítulo 10, o sea, hasta la semana que viene vamos a estar viendo esta parte, vamos a ver el camino desde Cesarea de Filipo hacia Jerusalén. Y en este camino lo que Jesús va a hacer es presentar quién es Él una vez más. Va a revelar una vez a los discípulos quién es Él. O sea, se va a hablar mucho acerca de la cristología.
Pero no solamente esto, sino que en ese trayecto del camino vamos a ver que Jesús les va a enseñar a los discípulos los valores que ellos tienen que tener como discípulos, porque aún ellos siendo discípulos, siendo apartados para seguir a Jesús, tenían valores diferentes. Y es por eso que Jesús va a aprovechar este movimiento geográfico. Por eso vamos a ver que en esta parte Marcos va a enfatizar mucho acerca del movimiento geográfico y también el tema del camino, porque en el camino es que va a enseñar Jesús el camino que los discípulos deben de caminar. Entonces, volviendo a la estructura, antes de entrar al pasaje mismo de la Biblia, nos damos cuenta que inicia con un mensaje que es el gancho con el libro anterior, o sea, la salvación del ciego. Pero no es casualidad que vuelva a terminar este segundo libro en el capítulo 10, los últimos versos, también con la sanidad de otros ciegos. Estas sanidades que vamos a encontrar, sin dudas, presenta la situación espiritual de la vida de los discípulos. ¿Por qué? Estos discípulos, a pesar de que Jesús les enseñaba, eran muy tardos para poder entender su mensaje. Y esto es lo que nosotros vamos a ir viendo un poco a lo largo de estos versículos. ¿Qué le parece si primero vemos la división de este segundo libro? Así como pueden ver en el cuadro, este segundo libro comienza con el gancho o con un milagro de introducción, y es la sanidad del ciego. Y así como en el primer libro había 3 capítulos, aquí también podemos dividir este segundo libro en 3 capítulos más el milagro final. Estos 3 capítulos serían los siguientes. El primer capítulo es en Cesarea de Filipo. Capítulo 8, verso 27 al capítulo 9, verso 29. En esta parte vamos a encontrar la presentación y la afirmación de Jesús como el Cristo y cómo son y cómo deben ser sus discípulos. En el segundo capítulo va a ser atravesando Galilea, que va a abarcar del capítulo 9, verso 30 al verso 50. Y la última parte, el último capítulo, es al otro lado del Jordán. Y es donde Jesús va a enseñar acerca de los valores revolucionarios del reino de Dios. Esto abarcaría todo el capítulo 10, exceptuando los últimos versículos que serían del verso 46 al 52, donde aparece acerca de la segunda sanidad del ciego. Así como vemos y como mencionamos en el cuadro, es muy peculiar que podemos ver esta estructura como un sándwich. Inicia con la sanidad del ciego y termina con la sanidad de otro ciego. A diferencia del primer libro, en este segundo libro, aunque es breve también, no menciona muchos milagros, sino, exceptuando la sanidad de los ciegos, solamente uno. Y aún ese milagro de la sanidad que aparece en el capítulo 9 es un poco diferente a las sanidades que se han mostrado de manera común en los capítulos que pertenece al primer libro del Evangelio de Marcos. El tema que nosotros podemos mencionar como un tema principal, un tema importante de este segundo capítulo, es acerca del sufrimiento, del padecimiento de Jesucristo. Y es por eso que en este segundo libro, si vemos el capítulo 1, hay una primera declaración acerca de su padecimiento, su sufrimiento. Luego, en el segundo capítulo, otra vez se menciona este padecimiento y finalmente por tercera vez aparece en el capítulo 10. Si nosotros habláramos por capítulos, en el capítulo se menciona una vez, en el capítulo 9 se menciona otra vez y en el capítulo 10 se menciona por otra vez acerca de este padecimiento que el Cristo del Antiguo Testamento, este Mesías prometido del Antiguo Testamento, debe sufrir, su muerte y resurrección. Pero también hay un tema muy curioso, porque cada vez que Jesús daba estas enseñanzas a los discípulos en lugar de entender el camino que Jesús debía seguir, ellos mal entendían este mensaje. Veamos un cuadro más. Aquí tiene un cuadro donde yo dividí
el lugar en donde sucede, el anuncio del sufrimiento, del padecimiento, el mal entendimiento de los discípulos y la corrección de este Jesús. Y el tema acerca de la enseñanza. El primer caso, como mencionamos, aparece en el capítulo 8, en la historia cuando ellos estaban en Cesarea de Filipo. Verso 31, Jesús anuncia este sufrimiento, ese padecimiento que él tenía que pasar, y los discípulos se confunden. Y esto lo confirmamos en los versículos 32 al 33. Jesús, al escuchar y al ver que los discípulos no estaban entendiendo, en los versículos 34 al 37 les aclara el tema y les enseña de una paradoja entre el tener vida y el perder la vida. Veamos aquí que los valores que maneja Jesús y los valores que manejan los discípulos es totalmente diferente. El segundo anuncio aparece en el capítulo 9, verso 31, y esto sucede atravesando por Galilea. Otra vez los discípulos malinterpretan, malentienden la enseñanza de Jesús, no llegan a entender la enseñanza de Jesús en los versos 32 al 34, y es por eso que Jesús tiene que corregir acerca de la intención del mensaje que quiere transmitir a lo largo del verso 35 al verso 37 del capítulo 9. Y en este segundo caso les enseña acerca del primero y el postrero. Por último, en el camino a Jerusalén, capítulo 10, verso 32 al 34, Jesús anuncia por tercera y última vez acerca de su sufrimiento, su padecimiento. Pero sin embargo, los discípulos siguen sin entender, y esto lo confirmamos en el capítulo 10, verso 35 al 41, y es por eso que Jesús tiene que volver a enseñarles acerca del mensaje que quiere transmitir a lo largo del verso 42 al 45 del capítulo 10. El tema de la enseñanza va a ser quién es el grande, quién es el pequeño. De esta manera, si queremos mencionar un tema de importancia, o sea, el tema clave para este segundo libro es acerca de este padecimiento, este sufrimiento de Jesús. Pero ¿qué consecuencia trae esto? Que los discípulos siguen sin entender el mensaje. En realidad, los discípulos terminan como habían iniciado, sin entender el mensaje. Pero en el camino iban aprendiendo los valores que Cristo viene a traer. Cómo sus vidas tienen que ser transformados. Jesús les marca que lo que ellos estaban pensando o ellos estaban buscando, a pesar de que eran discípulos, no era lo correcto desde la perspectiva de Dios. No era digno del pueblo de Dios. Vamos a prestar atención ahora entonces lo que la Biblia nos enseña y como hemos hecho siempre, vamos a ir leyendo los versos que pertenece a la clase del día de hoy. Repito, va a ser del capítulo 8, verso 27 al capítulo 9 hasta el último versículo. Son pasajes extensos, por eso lo que vamos a hacer es tratar de mencionar algunos puntos importantes para poder entender, como siempre lo hemos hecho, el fluir de la historia. A cada uno de ustedes más adelante les toca profundizar en este estudio. Quizás si nosotros tenemos que volver a dar el Evangelio de Marcos para un nivel un poco más avanzado, porque recordemos que esta clase es para el curso básico, tal vez podamos tocar algunos puntos, detenernos en algunos puntos y hacer un análisis un poquito más profundo. Iniciamos. Capítulo 8, verso 27. Dice la palabra: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Tal vez es una pregunta que aún ellos debían contestar, porque no sé si recuerdan en el capítulo 4, cuando ellos estaban en la barca, en una noche, y confunden a Jesús como un fantasma, con un fantasma. Jesús se acerca, calma la tempestad, y los discípulos, a pesar de que habían oído diferentes enseñanzas y habían visto diferentes señales y milagros, ellos se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y es una pregunta que
tenemos que nosotros también contestar para poder tener una declaración correcta acerca de quién es Jesús. Otro punto que podemos recordar es que hasta este punto del capítulo 8, los discípulos llamaban a Jesús como el maestro, como alguien que enseñaba. Solamente Jesús en el capítulo 2, él se declara como el Hijo del Hombre, pero aún él tampoco ha explicado qué significa esta declaración y por qué lo había dicho. Y Jesús es quien inicia este diálogo con los discípulos para afirmar su identidad. Y no lo hace directamente con los discípulos primero, sino vemos como en el versículo que hemos leído, el 27, que Jesús pregunta a los discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Primero quería escuchar la opinión de la multitud. En el verso 28, seguimos leyendo, dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro algunos de los profetas. Este era el entendimiento común que tenían los que seguían a Jesús, o sea, la multitud que estaba rodeando a Jesús. Se estaban siguiendo a Jesús con este concepto. Continúa Jesús haciendo la pregunta a los discípulos. Quizás era lo que quería llegar desde un principio. Es importante lo que piense la gente que está afuera. Pero para Jesús era más importante lo que los discípulos pensaban acerca de Jesús. Recuerdan que la semana pasada, cuando terminamos el primer libro del Evangelio de Marcos, mencionamos que ahora el enfoque de Jesús ya va a cambiar un poco. Si en el primer libro de Marcos el enfoque de Jesús estaba en el ministerio, con la multitud, Jesús se acercaba a la multitud, ahora Jesús va a tomar un tiempo aparte y va a poner un énfasis especial a los discípulos. O sea, aquí vemos cómo Jesús inicia con la pregunta de quién dice la gente que soy yo, pero lo que quiere escuchar en realidad es la confesión de los discípulos. ¿Por qué? En los capítulos anteriores, por ejemplo, el capítulo 6, después de la alimentación de 5,000, en el capítulo 8, nos damos cuenta que a pesar de que ellos habían participado en esos milagros que representaban una fiesta mesiánica, ellos seguían sin entender. En otras palabras, no podían entender quién es Jesús y por qué hacía las cosas que hacía. Entonces, para Jesús es muy importante escuchar la declaración de ellos. Y en eso Pedro contesta lo siguiente. Verso 29, voy a volver a leer desde un principio. Entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Esta respuesta es la que Jesús quería escuchar desde un principio, cuando llama a los discípulos y cuando muestra los milagros y les hace partícipe de esas obras. Pero no lo había alcanzado porque ellos seguían sin entender que era Jesús. Pero sin embargo vemos que Pedro aquí está haciendo una gran confesión acerca de la identidad, afirmando a Jesús como el Cristo. Esto era una respuesta correcta, pero sin embargo no era porque los discípulos habían entendido qué significaba esto que Pedro acaba de confesar. Y es por eso que si nosotros leemos otros evangelios, vemos la historia paralela y vemos que se agrega un poco más, ¿no? Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice que esta revelación no es de carne, no es de hombre, sino que el Espíritu Santo fue quien permitió hacer esta confesión. Si nosotros vemos la historia de los discípulos y vamos avanzando, esta va a ser la confesión final, la culminación de entendimiento de los discípulos que Jesús quiere alcanzar, pero no era en este momento si hablamos de una manera cronológica. Porque después de hacer esta confesión, vemos que los discípulos seguían sin entender a Jesús. Continuamos con la lectura. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. A pesar de que la confesión que Pedro estaba realizando acerca de Jesús era correcta, Jesús manda a no decir a nadie acerca de esta identidad. Aquí en el capítulo 8 no menciona el por qué, la razón de que Jesús impida llevarle esta verdad, esta afirmación a otros.
quizás si nosotros seguimos leyendo, podamos relacionar con el tema de que Jesús no quería que los judíos tuviesen una mala interpretación o un mal entendimiento acerca del trabajo mesiánico, de la obra mesiánica, porque los judíos en este momento estaban esperando un libertador político, un redentor político, aquel que venga a liberar de la opresión romana. Y tal vez que se anuncie este mensaje de que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Cristo, pueda crear una falsa esperanza o una falsa expectativa en la vida de los judíos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante también en la historia del monte de la transfiguración. De esta manera termina lo que es la primera división de este capítulo, que es la afirmación acerca del Cristo. Y habiendo tenido esta afirmación de que Jesús es el Cristo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, todas las enseñanzas de Jesús desde ahora en adelante se va a basar en esta afirmación. Y en relación a esto, también va a requerir un cambio de perspectiva a los discípulos, porque ya no estaban siguiendo a un simple maestro, sino estaban siguiendo al Cristo anunciado desde el Antiguo Testamento. Los siguientes versos, que serían el verso 31 del capítulo 8 al verso 1 del capítulo 9, nos va a hablar acerca del primer anuncio de este padecimiento de Jesús. Vamos a leer. Verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Después de haber escuchado la confesión de Pedro, después de haberle dicho que no tenían que anunciar esta verdad a otras personas, Jesús lo primero que hace es anunciar la muerte por primera vez. Tal vez los discípulos que estaban emocionados al confirmar, al afirmar que Jesucristo era el Cristo del Antiguo Testamento, era como un balde de agua fría el escuchar este mensaje. Yo como discípulo estaba siguiendo a un maestro y resulta que este maestro es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Esto era el sentir de los discípulos. Ellos estaban emocionados quizás por querer tomar un lugar a un lado de este gran maestro. Pero la primera enseñanza que ellos recibieron, o el primer mensaje que escucharon después de esta afirmación de que Jesús es el Cristo, es que Él iba a padecer y morir en la cruz. Y aún más fuerte era el mensaje de las personas que iban a oprimir y llevarlo hasta la muerte, quienes eran, según lo que hemos leído en el verso 31, por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Ellos eran quienes iban a oprimir hasta la muerte. O sea, los líderes religiosos, los líderes políticos que según estaban sirviendo al pueblo de Israel, iban a matar al rey de Israel que iba a salvar a su propio pueblo. Dice en el verso 32, y le decía esto claramente. ¿Por qué mencionará Marcos que Jesús lo dijo de una manera clara? Y es porque si nosotros vemos desde el capítulo 2 en adelante, vemos que siempre estuvieron los escribas, los fariseos, que venían a buscar a Jesús y estaban viendo en qué estaba mal para poder buscar una razón de juzgar. Solo que no era de una manera muy directa, no lo podían hacer. Los discípulos veían que la relación de los fariseos y los escribas con Jesús no era buena, pero era la primera vez que Jesús declaraba de una manera clara, claramente le declaraba lo que iba a suceder. Y entonces, al escuchar este mensaje, Pedro dice aquí la Biblia que comenzó a reconvenirle. Esta palabra reconvenirle no es decirle, no es Jesús, ¿cómo puede decir esto? De una manera muy amable, es como está regañando a Jesús. Y esto no es muy común porque no es común que un alumno, un aprendiz, regañe al maestro.
En esto podemos ver también el sentir de Pedro, que había dejado todo, que ahora estaba tan emocionado con este mensaje de que Jesús era el Mesías, el prometido del Antiguo Testamento, pero que lo que Jesús estaba diciendo era diferente a lo que él estaba esperando. Tal vez si nosotros pensamos de una manera humana, esto es muy entendible. Un ser querido a quien él amaba, al quien estaba siguiendo, estaba anunciando el sufrimiento, el padecimiento de llegar hasta la crucifixión. Pero sin embargo, Jesús reacciona de una manera aún más fuerte. ¿Cómo le habla a Pedro? Pero él, dice Jesús, volviéndole y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¿Jesús qué hizo? No solamente vio a Pedro y lo reprendió, sino se dio vuelta, vio a todos los discípulos y reprendió a Pedro. Yo me pongo a pensar si realmente este pensamiento, esta manera de la reacción que Pedro manifiesta en este versículo 32 era solamente la de Pedro o era el mismo sentir entre todos los discípulos. Yo creo que los discípulos también estaban sintiendo lo mismo y el Pedro es el que viene y lo externa. Y aún más fuertes son las palabras que siguen porque dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No está diciendo que Pedro sea Satanás, sino que el corazón o el sentir o la propuesta que Pedro estaba externando no era voluntad de Dios. No era el camino que Dios había preparado para Jesús. Jesús presenta su muerte no como el triunfo de los enemigos, sino como una introducción para un camino que va a terminar en la resurrección y la ascensión, o sea, en otras palabras, en el cumplimiento del plan divino. Prestemos mucha atención en este último verso que hemos leído, en el verso 33. La razón por la cual Pedro hace esta declaración era porque no ponía las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando leemos estos pasajes, yo creo que es muy importante que nosotros también podamos reflexionar acerca de nuestras decisiones o nuestras reacciones, porque quizás se vea muy bonito, muy a favor de Dios, muy a favor de Jesús, pero no toda cosa que parezca a favor de Dios en realidad es la voluntad de Dios. Los discípulos no tenían el trabajo de proteger a Jesús en este sentido, sino tenían la responsabilidad de entender el mismo propósito para poder caminar juntos en el camino de la voluntad de Dios. Esto lo podemos confirmar en el siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 34. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, no solamente estaban los discípulos, ahora sí llamó a la gente y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el del Evangelio, la salvará. En estos dos versículos vemos que Jesús está diciendo, miren, no solamente soy yo quien tiene que caminar este camino, sino ustedes como discípulos, como mis seguidores. O sea, no solamente eran los 12 discípulos, sino Jesús llamó a la multitud que estaba a su alrededor y el mensaje es para todos. Si quieren seguirme, tienen que vivir de esta manera. Voy a volver a leer. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El seguir a Jesús no es decir yo sigo a Jesús, pero yo sigo con mis escala de valores, no, yo sigo con mis deseos carnales, yo sigo con mis anhelos. No. El seguir a Jesús es aprender a dejar todo lo que no pertenece a los valores del nuevo reino para poder caminar junto a Él. Jesús le está enseñando a los discípulos una nueva manera de ver acerca de la vida del discípulo. La vida del discípulo, la vida del seguidor, ahora hablando de nosotros, la vida del cristiano no es encontrarnos con ese Jesús que es el Cristo, el Mesías, el Salvador, y a través de Él obtener las cosas que yo anhelaba en el mundo.
Al contrario, si nosotros descubrimos que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Jesús es el Cristo prometido del Antiguo Testamento y vino a cumplir el propósito de Dios, nosotros también tenemos que descubrir ese propósito para someternos a la voluntad de Él y poder caminar la vida del verdadero discípulo. Hoy en día, hermanos, ¿cuántas veces podemos ver gente que se dice ser cristiana, pero lo único que tiene de diferente con la gente del mundo es que en lugar de esforzarse humanamente, ahora tienen una ayuda más de Dios? Seguramente, si Dios permite, estaremos subiendo otras reflexiones y enseñanzas donde tengamos que volver a pensar acerca de la verdadera vida cristiana. Aún los discípulos, habiendo seguido a Jesús, habiendo sido invitados por Jesús a participar en ese reino, en ese misterio del reino de Dios, seguían sin entender. Y es por eso que cuando Jesús enseñaba con parábolas, los discípulos no entendían y tenían que acercarse para volver a preguntar para ese entendimiento. Cuando Jesús anuncia la muerte, los discípulos no entendieron. Y Jesús tiene que volver a explicarle que ellos deben entregar su vida para poder alcanzar la vida verdadera. Que esa vida se debe ser entregada por Jesús y por su evangelio. Continuamos. Verso 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Relacionando estos 3 versículos que acabamos de leer con los versículos anteriores, entonces el beneficio o la finalidad del discípulo no está en buscar las cosas de los hombres, sino en buscar en las cosas de Dios. Cuando este discípulo que sigue a Jesús recibe la voluntad y le es revelado el propósito de Dios, tiene 2 maneras de reaccionar. La primera es seguir a Jesús de acuerdo al propósito del verdadero llamado. En otras palabras, aprendiendo a dejar las cosas mías para poder seguir a Dios. A esas personas Dios lo va a recordar, Jesús lo va a recordar. Pero ¿qué sucede con las personas que escuchan el mensaje y rechazan ese mensaje? Dicen: no, eso no es bueno para mí, no me conviene. Me avergüenzo de esto. Jesús dice también en el verso 38, porque al que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, cuán importante también es nuestra reacción ante esta revelación de la voluntad de Dios. En esta parte del capítulo 8 y capítulo 9, hermanos, hay muchísimas más cosas que me gustaría comentar, pero la verdad sí es un poco complicado poder resumirlo en el tiempo que nosotros tenemos. Entonces, otra vez le repito, hermanos, que esto es difícil transmitirlo todo en una hora, y entonces sigue abierta la invitación para que ustedes puedan profundizar un poco el tema que nosotros estamos estudiando de una manera superficial. Vamos a continuar con la siguiente división, que es desde el capítulo 9, verso 2 al verso 13, donde vemos la historia que comúnmente nosotros llamamos la historia del monte de transfiguración. ¿Por qué es importante esta historia? Es en la historia que una vez más Dios afirma a Jesucristo como su propio Hijo. ¿Recuerdan cuándo fue la primera vez que Dios ha revelado que Jesús es el Hijo? Exactamente, en el momento del bautismo.
Muchas veces nosotros conocemos esa historia que aparece en el capítulo 1 de Marcos, en el capítulo 3 de Mateo, por ejemplo, donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista, entra al agua, sale del agua, vemos que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que dice: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Esta es una historia que nosotros sabemos, pero esta declaración que aparece de la voz de Dios reconociendo a Jesús como el Hijo tiene mucha relación con el contexto del Antiguo Testamento. Y es por eso que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que también aprender a detenernos en esos puntos, porque si nosotros no sabemos, lo podemos pasar de largo. Pero si nosotros entendemos en relación a toda la enseñanza que la Biblia nos quiere dar, esa pequeña afirmación no es una pequeña afirmación, sino tiene un mensaje bien profundo. Vamos a iniciar a leer el verso 2. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Esta es la historia que yo les mencionaba, el monte de la transfiguración. Jesús aparta a estos discípulos, a estos 3 discípulos primero, para que suba con él al monte, y ellos ven una situación extraordinaria, algo fuera de común. Y hay una similitud muy grande con el capítulo 24 de Éxodo. Cuando Pedro vio esto, para él no le debe haber sido difícil entender que esto era una manifestación celestial. Más cuando los personajes que se le aparecieron junto a Jesús, que es Moisés y Elías, eran personajes con un carácter escatológico para el pueblo judío. Porque en el Antiguo Testamento Dios iba a levantar otro Moisés. Dios iba a enviar a Elías antes que venga el día del Señor. Y viendo esta situación, Pedro, lo primero que se le ocurre decir es lo que leímos en el verso 5. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro. Maestro habrá sido la manera correcta de reconocer a este Jesús. ¿Recuerdan unos versos antes, en el capítulo 8, cuál había sido la confesión de Pedro? Pedro había llamado a Jesús como el Cristo y ahora está volviendo a llamar Maestro. Dejemos de lado cómo lo estaba llamando. Miren lo que está proponiendo y dice: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? Porque esto parece bueno para ellos. ¿Qué notan en la reacción de Pedro? Pedro estaba olvidando totalmente la razón por la cual Jesús, el Mesías, el Cristo del Antiguo Testamento, había venido a este mundo. Otra vez, ¿qué está haciendo? Está cometiendo el mismo error que había cometido unos versos antes. ¿Cuál era el error que había cometido? Él estaba poniendo sus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Él estaba viendo lo bueno que era para él, pero no estaba viendo cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál era el mensaje que Jesús había anunciado después de esta declaración de Jesús como el Cristo? El mensaje que le había dado era que él tenía que llegar a Jerusalén, tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que morir en la cruz, tenía que resucitar. ¿Dónde quedó todo eso? ¿No lo había oído Pedro? Pedro sí lo había oído, pero se había olvidado de este mensaje que seguramente le habría llegado de una manera bien dura. Esta era la imagen de estos discípulos. La misión de Jesús era bajar de ese monte, seguir el camino para llegar a la muerte en la cruz. Continuamos en los versículos 6 en adelante. Dice la palabra: porque no sabía de lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado,
a él oíd. Aquí podemos ver una pequeña diferencia entre lo que sucede en el capítulo 1 en el momento del bautismo con la historia del monte de transfiguración. En el capítulo 1 esta declaración era para Jesús especialmente, pero en este caso es para los discípulos. Los discípulos son partícipes, oyen esta voz. Y es por eso que si nosotros leemos Segunda de Pedro capítulo 1, vemos que esta experiencia que Pedro tuvo en este monte de transfiguración marcó su vida. Entonces lo que leímos en el verso 7 es una nube que les hace sombra y de la nube se escucha una voz y esta voz es la afirmación de quién es Jesús, que es el Hijo amado. Pero en la última parte del verso 7 hay un mensaje para los discípulos. Dice, a él oíd. Esto no era un mensaje para Jesús, sino es un mensaje para los discípulos, para que ellos oigan esa voz de Dios y sigan el propósito a la cual fueron llamados. Vamos a continuar con la lectura. Verso 8 en adelante dice, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Yo me imagino en esta situación, Pedro, que parece todo de película, ¿no? De repente van a Jesús, que con su rostro brillando, con su ropa brillando, que de repente se aparece Moisés, Elías, tienen un diálogo, en eso él propone hacer 3 chozas y la nube los cubre, escuchan la voz de Dios diciendo que es el Hijo amado y que tienen que escuchar a él. Y de momento a otro, en el verso 8 dice que cuando volvieron a ver, no vieron más a nadie, sino que estaba solamente Jesús. Yo creo que estaba realmente aturdido de lo que estaba viviendo. En el verso 9 dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Recuerdan que en el capítulo 8 vimos la primera afirmación de Jesús como el Cristo a través de la boca de Pedro. Y esto fue por revelación del Espíritu Santo. A pesar de que esa confesión era una confesión correcta, Jesús le dice que no tiene que hablar. Ahora, Pedro, Jacobo y Juan, quienes estuvieron con Jesús, no solamente escucharon la afirmación de Jesús, sino en el Monte Santo, en el Monte de Transfiguración, ellos vieron cómo Jesús había sido reconocido como el Mesías, como el Cristo. ¿Qué cosa más segura podía haber para ellos? ¿Qué otro mensaje más gloriosa puede haber para ellos? Pero Jesús sigue diciéndole, no le digan a nadie lo que han visto. Pero agrega un poco más aquí, comparando con lo que vimos en el capítulo 8. Está poniendo un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Después de que Él muera y resucite. ¿Por qué? Después de la muerte y la resurrección, ya no va a haber judío que con una mala interpretación o mal entendimiento del propósito de la venida de Jesús desee algo extraño al verdadero propósito de la venida de Jesús a esta tierra. Verso 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Cuando Jesús habla de la resurrección, el tema de discusión, el tema de interés o el tema de intriga, de duda, cambia. Y es el tema acerca de la resurrección. Y ellos, sin entender este mensaje, vuelven a preguntarle a Jesús. Hermanos, es un problema que pasen los años y sigamos a entender algunos mensajes. Pero tenemos que recordar que es una gran bendición que podamos acercarnos a la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios. Porque una cosa es vivir de una manera insensible, sin ninguna relación con Dios. Y otra cosa es vivir quizás con algunas dudas, algunas cosas que nosotros no podamos entender, pero tengamos los medios y la bendición de acercarnos a Dios, a la palabra, para poder aprender. Y es por eso que muchas veces nosotros hemos repetido que el hecho de que nosotros podamos estar compartiendo la palabra, que podamos estar orando a Dios, que podamos estar alabando a Dios, esa verdad en sí, ese acto en sí, es una bendición y es un privilegio para
los cristianos. Este es el privilegio que los discípulos estaban gozando. Volvemos a leer el verso 11 y le dicen, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Cuál es la duda que había surgido entre los discípulos? Los judíos y los escribas dicen que Elías ha de venir primero. Y yo creo que no solamente los judíos y los escribas, sino ellos como judíos también habían escuchado de eso y habían creído esto. Pero resulta que subieron al monte y vieron a Elías y a Moisés. Entonces, viéndolo cronológicamente para ellos, ¿quién vino primero? Jesús vino primero. Cuando en realidad Elías tenía que haber venido primero. Y Jesús, viendo y entendiendo que estos discípulos no estaban entendiendo cómo Dios estaba obrando, le contesta de la siguiente manera. Verso 12 en adelante. Respondiendo él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Jesús le dice, si es verdad lo que dicen los escribas, Elías tiene que venir primero. Y es más, ya ha venido. Jesús, ¿a quién se estaba refiriendo? A Juan el Bautista. Y es por eso que si nosotros vemos Mateo capítulo 17, vemos esta historia paralela, y ahí en Mateo aclara que los discípulos habían entendido que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Bien, seguimos con la siguiente parte que inicia en el verso 14 y también vamos a leer. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, o sea, Jesús había llevado a los 3 discípulos, quien era Pedro, Jacobo y Juan, a este monte en donde se transfigura y tiene la experiencia con Moisés y Elías, donde Pedro quiere construir la choza, Dios le dice que no y que le advierte que tienen que oír a este hijo amado. Estos 3 discípulos que estaban con Jesús en el monte presentan esta duda del Elías que tenía que venir antes que el Mesías, y Jesús le dice que sí, ya vino, que es Juan el Bautista, pero que los fariseos y los escribas hicieron de él lo que ellos querían. E iban a hacer lo mismo también con el Mesías. Y ahora, descendiendo del monte, se encuentra con los otros discípulos, con los 9 que había quedado abajo. Dice en el 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Jesús desciende del monte y encuentra una situación. Había muchas personas y habían escribas que estaban disputando con los discípulos. ¿Qué era lo que había sucedido? Verso 15, y enseguida toda la gente viniéndole se asombró y corriéndole a él le saludaron. Llegó el protagonista y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Vamos a dibujar esta situación, esta escena. Jesús bajando del monte, había una gran multitud y habían escribas que estaban disputando con los discípulos. Jesús viene, la gente se amontona a Jesús y Jesús le pregunta a los escribas, porque eran los quienes estaban disputando con los discípulos. Y en esa situación, uno de los que estaban en ese lugar le contesta, y ese uno era el padre de este enfermo, que supuestamente había venido para encontrarse con Jesús, para que lo sanara. Pero como él estaba en el monte, se dirige con los discípulos para que los discípulos pudieran sanar a su hijo enfermo. Verso 17 otra vez. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no
pudieron. Esto nos hace recordar un poco la historia que hemos leído en el capítulo 5 a través de ese endemoniado de la región de los Gadarenos. Verso 19. Y respondiendo él, le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Aquí vemos que Jesús, escuchando lo que había sucedido, menciona diciendo: oh generación incrédula. Podemos de un principio incluir a la multitud que estaba reunido en ese lugar, pero no podemos excluir a los discípulos, porque los discípulos eran quienes habían fallado en expulsar al espíritu inmundo. Y Jesús le dice: trae a este muchacho endemoniado. Continuamos leyendo el verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: de este niño. O sea, toda la vida había sido tomado por este espíritu que no permitía vivir de una manera normal. Verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Yo creo que este pasaje es un pasaje que muchas veces se aplica de una manera errónea. Los hermanos que estemos estudiando este Evangelio de Marcos, tengamos el contexto en el cual está apareciendo este mensaje. Recordemos cuál es la intención de todas las sanidades que Jesús está mostrando en los evangelios. Recordemos cuál es el viaje que está realizando Jesús, de dónde hacia dónde y para qué estaba haciendo ese viaje. Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Jesús le dice que si cree, todo es posible. Pero la respuesta del padre es un poco extraño. Parece una antonomía. ¿Qué es una antonomía? Es un conjunto de ideas o pensamientos que están juntos, pero en realidad no pueden estar juntos porque chocan de una manera lógica. Vuelvo a leer, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Creía o no tenía fe? ¿Tenía fe o no tenía fe? Pero Jesús, aún viendo esa reacción del padre, en el verso 25 le dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Es una historia que también nos hace recordar la sanidad de la hija de Jairo, esa muchacha que estaba muerta, pero resucita. Es entonces la razón por la cual le digo, hermanos, cuando veamos estos milagros, no lo veamos solamente el hecho, sino qué es lo que querrá demostrar a través de estas situaciones, qué es lo que quiere mostrar Jesús a través de estos milagros. Verso 28. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Otra vez los discípulos no podían entender lo que estaba sucediendo. ¿Cuál era la razón por la cual los discípulos estaban sin poder echar fuera ese demonio y Jesús puede realizar esta obra? Seguramente habrán sido especialmente estos 9 que habían quedado abajo. Y le dijo Jesús en el verso 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Si nosotros escuchamos la respuesta de Jesús que dice que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, en otras traducciones solamente menciona la oración, tenemos que darnos cuenta que a los discípulos les faltaba oración, que les faltaba ayuno. Y ahora, ¿qué significa que les faltaba oración y qué significa que les faltaba ayuno?
La oración será en realidad el hecho de sentarnos y decir, Padre, ayúdame para que haga esto, para que haga lo otro. El ayuno realmente será decir, bueno, hoy yo no voy a comer o yo voy a dejar de hacer algo. Yo creo que es un tema que nos vuelve a hacer pensar, reflexionar acerca de la oración y el ayuno. Es otro tema que se tiene que profundizar, que se tiene que estudiar, y yo creo que también hemos compartido mucho en los talleres y en los seminarios de la Escuela Bíblica Estras, de los seminarios de meditación bíblica, acerca del tema de la oración y el ayuno. Es algo que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento. Y este tema de la oración y el ayuno siempre aparece también con cuidar a las viudas y a los huérfanos. En el Antiguo Testamento, cada vez que se hablaba de la oración y el ayuno, de guardar a las viudas, a los huérfanos, cuidar de los más necesitados, tiene que ver una relación con Dios, un conocimiento con Dios. Y cuando hablamos de conocimiento, no nos referimos a ese conocimiento intelectual de quién es Dios nada más, sino de una relación plena con Dios. Haciendo un paréntesis, es la finalidad de la meditación bíblica. Cuando nosotros tenemos un tiempo de meditación, un tiempo en el cual tenemos un tiempo de relación con Él, no abrimos la Biblia solamente para descubrir quién es Él de manera intelectual, sino para poder tener una relación con Él. Cuando Jesús le dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, está diciendo que estos discípulos aún estaban obrando sin tener una relación o un entendimiento pleno del propósito que Jesús demostraba a través de los milagros. Y esto es muy raro porque si nosotros vemos que con anterioridad Jesús había enviado a los discípulos y estos discípulos habían salido y habían regresado con mensaje, con noticia de que ellos habían predicado el evangelio, que habían echado fuera demonios y habían sanado a personas. ¿Tenemos hoy en nosotros, en nuestras vidas, esa sensibilidad, esa relación con Dios? O quizás, si nosotros vemos la situación histórica, esto es no después del monte de transfiguración, sino después de la confesión de Pedro. ¿Sí me explico, no? En el capítulo 8, verso 27 en adelante, habíamos leído acerca de la confesión de Pedro, recordando y afirmando, confirmando a Jesús como el Cristo. Un grupo sube al monte y en ese momento está la historia de la transfiguración. Al mismo tiempo está sucediendo esto en la tierra. Tal vez los discípulos que habían escuchado y habían tenido esta afirmación de que Jesús era el Cristo del Antiguo Testamento, habían salido a realizar estas obras sintiéndose algo más por el mensaje que habían oído. Pero no estaban recordando, así como sucedió con Pedro en el monte de la transfiguración, el verdadero mensaje del anuncio del padecimiento, de la muerte y la resurrección del Mesías. Hermanos, estamos descubriendo a lo largo de estos capítulos que la visión, la perspectiva de los discípulos, lo que ellos buscaban, lo que ellos anhelaban, lo que ellos deseaban, no estaba acorde a lo que Jesús estaba enseñando. Y es por eso que dijimos que este segundo libro va a hablar acerca de quién es el Cristo, o sea, de la cristología, quién es el Mesías, quién es Jesús. Pero también va a hablar de la vida del discípulo, la transformación radical que ellos deben tener como discípulos. Entonces, otra cosa que podemos ver a través de esta historia de los discípulos que no pueden echar fuera demonios y viene Jesús y echa ese demonio, podemos ver que el echar fuera demonios no es algo mecánico, no es que decimos en el nombre de Jesús y todo se tiene que cumplir. Estos discípulos, a pesar de que habían sido enviados, a pesar de que habían recibido la potestad, la autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, así como leímos en el capítulo 3 de Marcos, no era algo automático, sino su vida tenía que estar íntimamente relacionada diariamente con este Jesús. Seguimos leyendo la siguiente parte, que es desde el verso 30 al verso 50, donde inicia el segundo capítulo. Todo lo que mencionamos hasta este momento
era donde se iniciaba, ¿no? Alrededor de Cesarea de Filipo. Ahora en el verso 30 del capítulo 9 va a empezar el movimiento geográfico para atravesar Galilea. No lo va a hacer como la vez anterior. Recuerdan que había llegado Jesús a Galilea, a su tierra, pero ahí no encontró nadie con fe. Bueno, ahora no se va a detener en ese lugar, sino va a cruzar, va a atravesar Galilea. Vamos a leer. La primera historia que vamos a encontrar en este segundo capítulo es acerca del segundo anuncio de su muerte y las enseñanzas a los discípulos. Verso 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Sí, estamos notando esta característica del segundo libro. En el primer libro Jesús se dedicaba también a compartir a la multitud, pero en este segundo libro la atención y el enfoque está más en los discípulos, porque les enseñaba a los discípulos de esta manera: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Verso 32, como ya lo hemos dicho al inicio de clase, dice que ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. ¿Se acuerdan lo que había sucedido cuando Jesús anunció por primera vez la muerte? Habiendo experimentado esa situación y el escuchar por segunda vez el mismo mensaje, ellos ni siquiera se atrevían a preguntarle porque tenían miedo. Llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Sí, hermanos, entendemos el corazón de los discípulos. Ellos habían escuchado por segunda vez el mismo mensaje del anuncio de la muerte de Jesús. No dijeron nada de una manera externa, pero de una manera interna todos compartían el mismo sentir. Y por eso es Jesús quien inicia este primer diálogo preguntándole: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Vean esta realidad de los discípulos. Jesús le estaba diciendo: yo voy a Jerusalén, yo voy al camino de la cruz, yo tengo que morir. Y cuando ellos escuchaban este mismo mensaje, en lugar de decir: ¿cómo yo me voy a preparar para acompañar en ese camino de Cristo, para acompañar esa vida de discípulo?, lo que están haciendo es discutiendo entre ellos para ver quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el menor. Tal vez esta división ha iniciado con los tres: el grupo que ha subido al monte de la transfiguración. Tal vez ellos habían tenido una experiencia diferente, habían visto algo diferente, ellos habían experimentado con sus ojos, con sus oídos, algo diferente, mientras que los otros 9 habían quedado abajo, y no solamente se habían quedado abajo, sino habían fracasado, habían fallado en echar fuera demonios. ¿Quién se sentirá superior? ¿Quién se sentirá más? ¿Quién se sentirá inferior? ¿Quién se sentirá menos? Tal vez en ese recorrido ellos han compartido de esas experiencias, haciendo que haya una diferencia de este grupo. Volvemos a leer el verso 34. Mas ellos callaron. ¿Por qué callaron? Porque se dieron cuenta que lo que estaban compartiendo no era algo digno, era algo vergonzoso, porque el tema era: ¿quién ha de ser el mayor? 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esta era la paradoja que ellos tenían: el querer ser mayor, y Jesús les enseña quién es el mayor o cómo puede llegar a ser el mayor. El secreto no era tener unas nuevas experiencias, sino aprender a ser humilde. Y luego toma a un niño en el verso 36 y dice: y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba a mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino
al que me envió. En la cultura judía, el niño no tenía ningún valor, no tenía voz, no tenía voto. Es más, junto a las mujeres ni siquiera eran contados. Era muy difícil atribuirle un valor a un niño. Pero Jesús, ¿qué hace? Llama a ese niño que no tiene ningún valor y lo está poniendo en un primer lugar. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Presten atención a la expresión en mi nombre, porque es una expresión que luego va a aparecer para una vez más demostrar la falta de entendimiento de los discípulos. 38. Verso 38 podemos ver otra historia que Jesús utiliza para llamar la atención a los discípulos que se sentían muy exclusivos. ¿Sí? Vamos a relacionar esto que vamos a leer desde el verso 38 al 41 con la historia de la discusión que han tenido los discípulos de Jesús hasta llegar a Capernaum. Verso 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Recuerdan lo que dije en el verso anterior, en el verso 37? El que reciba en mi nombre a un niño. Ahora Juan aparece y le cuenta lo que él ha oído, ha visto. Y dice otra vez el verso 38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Cómo se sentía Juan? Decía, porque hay otro que en el nombre de Jesús está echando afuera y no es de lo nuestro. Y es por eso se lo prohibimos. ¿Cuál es la razón que lleva a Juan a actuar de esta manera? Jesús le contesta a esto, verso 39. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús le dice, permítales hacer. En este caso, Marcos utiliza esta enseñanza de Jesús para ser inclusivo, para incluir a aquellas personas que estaban utilizando el nombre de Jesús, estaban obrando en el nombre de Jesús. Si nosotros leemos Mateo, lo va a hacer de una manera exclusiva, al contrario, lo va a utilizar de una manera negativa. Lucas, si nosotros vemos, utiliza las dos maneras, tanto sea positivo o negativo, depende del pasaje y el contexto en el cual se esté utilizando. Yo creo que el problema aquí, lo que quiere Marcos resaltar o destacar, es el corazón de los discípulos. Entre ellos había una disputa en que quién iba a ser el mayor. Y Jesús le dice que no, que tiene que ser humilde, tiene que servir, y ese va a ser el primero. Pero esta relación no solamente iba a ser interna, sino también de una manera externa en relación con las otras personas. Ellos se sentían más que los otros porque eran los seguidores de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo? Jesús, ¿qué es lo que está enseñando en el camino del discípulo, en la vida del discípulo? No hay una diferencia. Todos están obrando a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, ustedes tienen que también estudiar esto en Mateo, también en Lucas, para ver cuáles son los contextos diferentes en los que se maneja. Verso 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué está diciendo? Que Dios va a guardar a todos los que siguen en el mismo camino. Así que si nosotros relacionamos esta historia con la historia anterior, había un factor interno entre el grupo que se sentían que uno valía más y otro valía menos, y ahora la relación no era solamente interno, sino también externo. Ahora prestemos atención en los siguientes versículos, porque también nos va a hablar acerca de la advertencia del peligro de pecar, de tropezar. Veamos el verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera
si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿A qué se está refiriendo estos pequeñitos, hermanos? Pueden ser este grupo que estaban obrando en el nombre de Jesús, pero no era del grupo, pero también se puede referir a los discípulos. Si nosotros generalizamos este punto, está hablando de las personas que siguen a Jesús. O sea, Jesús está advirtiendo de el tropezar. Y cuando hablamos de este tropezar, no estamos hablando simplemente de hacer tropezar como nosotros conocemos la palabra de tropezar, sino está hablando en relación al camino del discípulo, de salirse de ese camino. Primeramente habla de un factor externo, un tropiezo externo, pero dice en el verso 43 en adelante, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Ahora el factor ya no es externo, sino interno. No solamente son los factores externos que hacen caer a un discípulo, a un seguidor de Cristo, sino son aún mayores los factores internos. ¿Y cómo utiliza esta manera de expresar de una manera exagerada, ¿no? Porque miren lo que dice otra vez, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Compara la vida con el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno y al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Fíjense en cómo es expresado esta comparación. En el verso 43, vida, infierno. En el verso 45, vida, infierno. Y últimamente en el verso 47, reino de Dios con el infierno. Hermanos, el entrar a la vida, el obtener la vida y vivir el reino de Dios no son cosas diferentes. Cambiemos ese concepto del reino tan solo como el lugar que vamos a ir después de la muerte. Claro que hay un lugar, un reino consumado en la cual vamos a llegar, pero el reino de Dios no solamente es después de la muerte, sino el día de hoy debemos gozar de ese reino de Dios. Digo que es una expresión que enfatiza y para hacer un fuerte énfasis exagera porque podría avanzar más. Yo puedo cortar mi mano, yo puedo cortar mis pies, yo puedo quitar mis ojos, pero aún así puedo seguir pecando. Está demostrando la importancia de cuidarnos para no tropezar. La finalidad no está en que cortemos las manos. La finalidad no está en que cortemos las piernas. La finalidad no es que saquemos un ojo, sino la finalidad está en que cuidemos nuestros pensamientos, nuestros corazones. ¿De qué manera? Estando con Jesús, aprendiendo de Jesús para no tropezar. Entonces vemos que Jesús advierte a los discípulos en hacerse pequeños grupos y sentirse exclusivos, pero también advierte acerca de este pecado. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestros corazones? Y todo esto tiene relación el vivir la vida del discípulo de una manera correcta. Finalmente vamos a leer los últimos dos versículos donde dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí podemos encontrar expresiones que podemos buscar en Levítico capítulo 2, verso 13, donde se habla de echar sal al sacrificio. Y también relacionado con el fuego, que este fuego es diferente al fuego que se menciona en los versículos anteriores del infierno. Este fuego es un fuego purificador. Podemos verlo en Ezequiel, capítulo 43. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que podemos obtener de estos dos versículos? Los discípulos tienen que ser salados con fuego. La vida misma de los discípulos debe ser salado con fuego. ¿Con qué finalidad? Para ser entregado de una manera unida con Jesús en el sacrificio de la cruz.
para que, habiendo sido ellos salados con el fuego, quiten toda impureza, todo pensamiento no digno de ser discípulos. O sea, recuerdan los versículos anteriores que es mejor entrar manco que entrar cojo, que entrar ciego a la vida, al reino de Dios, que ir al infierno. Se está refiriendo que los discípulos tenían esas cosas impuras en su vida y Jesús estaba diciendo, tienen que dejar eso impuro. ¿De qué manera? Tienen que ser salados con el fuego. Para que, habiendo pasado por ese fuego, ellos sean purificados y la vida misma de los discípulos sea un sacrificio agradable a Dios, que sea sal para este mundo. Y en primer instante, ¿cómo van a demostrar que ellos han sido salados con el fuego? En otras palabras, purificados, quitado toda cosa ajena que no pertenece a Dios. Dice en el verso 50, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Cuál era la discusión que habían tenido ellos en el camino? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el menor? Jesús le dice, quiten todas esas impurezas que hay. Quiten todos esos valores que no pertenecen al reino. Y ustedes, siendo purificados por el fuego, vivan la vida de la sal. Este era el mensaje de Jesús. Ahora, la semana que viene vamos a continuar leyendo el capítulo 10 con el tercer anuncio de Jesús, pero sin embargo los discípulos siguen sin entender el mensaje que Jesús quiere transmitir. Y es por eso, para que cuando terminemos el capítulo 10, vamos a ver la historia de la sanidad del ciego, porque a través de esa historia va a denunciar nuevamente quiénes son los ciegos verdaderamente en la historia. Hermanos, ¿nosotros estamos viendo a Jesús como quien realmente es? ¿O estamos siguiendo a ese Jesús como los discípulos los hacían? ¿Estamos viendo claramente a Jesús como Él se revela? ¿O estamos como el ciego que ha solamente pasado la primera tanda de la sanidad y veía a los hombres como árboles que están caminando? Muchas veces, aún llamándonos cristianos, vivimos con esta ceguera. Tal vez necesitamos caminar el mismo recorrido que los discípulos hicieron con Jesús para poder abrir bien nuestros ojos espirituales y seguir el camino de Jesús. Seguir el camino a la cual fuimos llamados. Por hoy dejamos aquí y les estaré enviando las tareas por el grupo de WhatsApp. No se dejen estar. Sigo orando para que Dios haga su propósito y para que revele a este mundo el mensaje que tiene que transmitir. Que Dios le bendiga.